¿Alguna vez has sentido que todo en tu vida se está desmoronando sin razón? Que aunque oras, crees y esperas, las cosas empeoran en lugar de mejorar. Y si te dijera que lo que estás viviendo ahora, esa pérdida, esa soledad, esa crisis, no es un castigo, sino una construcción sagrada, que Dios, en su infinita sabiduría, está derribando lo que tú conocías, para levantar algo mucho mayor de lo que te habías imaginado. Esto que estás viviendo no es el final, es una demolición divina. Sí, suena doloroso, desconcertante, hasta injusto, pero lo que pocos saben, y hoy te lo voy a revelar, es que hay momentos en los que Dios permite que todo se caiga, para que ninguna piedra vieja estorbe la edificación del propósito real que Él tiene contigo. Hay un secreto bíblico oculto, un principio espiritual que muy pocos comprenden y que hoy puede cambiar tu forma de ver tu historia. En este video vas a descubrir que los escombros de tu vida no son ruinas, son los cimientos de una nueva gloria. Lo que vas a oír hoy no es una reflexión más. Es un mensaje que el Espíritu Santo quiere entregarte. Y si has llegado a este video, no es casualidad, es Dios hablándote directamente. ¿Estás dispuesto a ver tu dolor con otros ojos? ¿Estás listo para entender por qué esa puerta se cerró? ¿Por qué esa persona se fue? ¿Por qué ese sueño no se cumplió? Acompáñame hasta el final, porque te prometo que lo que aprenderás en los próximos minutos puede ser el punto de inflexión espiritual que estabas necesitando. Tu vida puede dar un giro, no cuando todo mejore, sino cuando entiendas por qué todo se cayó. Antes de continuar, te pido algo muy especial. Escribe en los comentarios la frase "Paz en Cristo" como señal de tu compromiso con esta enseñanza. Esto no solo muestra tu fe, sino que activa tu espíritu para recibir lo que el Señor te va a revelar. Y dale me gusta a este video. No es por vanidad, es por misión. Cada vez que haces eso, YouTube empuja este mensaje a más personas necesitadas y tú te conviertes en un canal de bendición para otros. Qué hermoso es saber que estás ayudando a alguien que ni siquiera conoces a escuchar palabra de Dios. Te felicito por eso. Ahora dime, ¿estás suscrito a este canal? Porque si no lo estás, podrías estar perdiéndote mensajes que Dios tenía preparados para ti. Cada suscripción es un amén que hace eco en el cielo. Este canal se ha convertido en refugio para muchas personas que no tienen una iglesia cerca, que están solas, que están pasando por desiertos espirituales. Por eso, necesito que tú formes parte activa de esta comunidad. Comentar, dar me gusta, suscribirte, es más que un gesto, es una declaración espiritual de que estás listo para ser parte de este avivamiento digital. Y recuerda, la penúltima enseñanza del día de hoy podría tener la clave para desbloquear una bendición que has estado esperando desde hace años. Así que quédate hasta el final, porque esto no es solo un estudio, es un encuentro divino. Ahora sí, prepara tu Biblia, abre tu corazón y deja que el Espíritu te hable. Vamos a comenzar. El quebrantamiento de Job. Cuando Dios derriba para reconstruir más alto, la historia de Job es uno de los retratos más profundos del dolor humano. Un hombre justo, temeroso de Dios, íntegro, y aún así lo perdió todo. Hijos, bienes, salud, dignidad. Desde nuestra lógica, eso no tiene sentido. ¿Por qué Dios permitiría tanto sufrimiento sobre alguien tan fiel? Pero ahí está el punto. Lo que se cayó en la vida de Job no fue destrucción, fue preparación. Dios no estaba castigando a Job, estaba permitiendo un proceso para revelar algo más profundo, un reinicio divino. Porque a veces, solo cuando se derrumban nuestras certezas, podemos ver con claridad lo que realmente importa. A veces,
Solo cuando el suelo tiembla bajo nuestros pies, recordamos quién es nuestra verdadera roca. En Job 1:21, después de haberlo perdido todo, Job declara: el Señor dio y el Señor quitó. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Puedes imaginarte la fuerza espiritual de alguien que en medio del caos sigue adorando? Este es el mensaje. El quebrantamiento no significa abandono, significa redirección. Lo que Dios está permitiendo que se caiga en tu vida puede estar removiendo estructuras que tú construiste fuera del propósito. Y sí, dolerá, las lágrimas caerán, pero lo que vendrá después será más firme, más alto, más eterno. El mismo Dios que permitió la prueba también estableció el límite. El enemigo no pudo tocar el alma de Job, y Dios no ha permitido que tu alma sea tocada por lo que estás atravesando ahora. Aunque se caiga tu economía, tu estabilidad, tus planes, tu espíritu está en manos de Dios, y Él no lo soltará. Job terminó con el doble de todo lo que tenía, pero lo más valioso que recibió fue una revelación de Dios más profunda. Él mismo lo dijo en Job 42:5. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Es decir, antes conocía a Dios por palabras, ahora lo conocía por experiencia. Eso es lo que pasa cuando todo se cae. Vemos a Dios de verdad. Lo vemos en los restos, en el silencio, en lo incomprensible. Y Él nos revela una parte de su gloria que solo se descubre en la pérdida. Así que si hoy estás mirando ruinas, no llores como quien ha sido derrotado. Llora como quien está a punto de ver a Dios de cerca, porque los escombros de hoy serán el testimonio de mañana. El valle de huesos secos. Cuando todo parece muerto, Dios habla vida. Ezequiel 37 nos lleva a un escenario desolador. Un valle lleno de huesos secos. No solo eran cadáveres, eran restos olvidados, descompuestos por el tiempo, sin ningún indicio de vida. Ese lugar representa el punto más bajo que alguien puede experimentar cuando no queda nada. Ni esperanza, ni fuerza, ni visión. Y es ahí, justamente ahí, donde Dios lleva a Ezequiel y le pregunta: ¿podrán vivir estos huesos? Una pregunta que también podría traducirse hoy a: ¿podrá volver a levantarse tu familia? ¿Tu fe? ¿Tu propósito? Humanamente, la respuesta sería no, pero Ezequiel no respondió con lógica, respondió con fe: Señor, tú lo sabes. Y en ese instante, algo poderoso se activa. Dios le ordena profetizar. Cuando Dios quiere levantar algo, primero te enseña a hablarle a lo que está muerto. Porque antes de que tus circunstancias cambien, tiene que cambiar tu voz, tu espíritu, tu forma de mirar el valle. El profeta obedeció, y mientras hablaba, los huesos empezaron a juntarse, se cubrieron de tendones, carne, piel, pero aún no había vida. Entonces Dios le da una segunda orden: profetiza al aliento, hijo de hombre. Y cuando el Espíritu sopló, se levantó un ejército. Escucha esto con el corazón. Dios no necesita estructuras completas para obrar, solo necesita una voz obediente. Tal vez hoy te sientes rodeado de ruinas, de lo que alguna vez fuiste o tuviste, pero este mensaje es para ti. Todavía puedes profetizar sobre tus huesos secos. Lo que se cayó, lo que murió, lo que desapareció, no es el final. Hay un viento que viene del cielo, y ese viento es el Espíritu Santo, trayendo resurrección a lo que parecía perdido para siempre. Ezequiel vio vida donde nadie más veía, y tú también lo harás. Pero necesitas hablarle a tu valle, dejar de declararte vencido y empezar a declarar lo que Dios dice sobre ti, aunque no lo veas aún. Porque cuando todo se cae, no es señal de derrota. Es una pausa divina para que el cielo se manifieste. La reconstrucción del templo. Cuando
Dios permite la ruina para purificar el fundamento. En el libro de Esdras, capítulo 3, encontramos un momento de profundo simbolismo espiritual. El pueblo de Israel regresa del exilio con una sola misión: reconstruir el templo del Señor. Pero al llegar a Jerusalén, lo que encuentran es solo polvo, cenizas y recuerdos. El templo glorioso de Salomón había sido reducido a escombros. Muchos lloraron al ver lo que ya no estaba. Otros celebraron con esperanza el nuevo comienzo. Pero el proceso no fue rápido ni fácil. Las ruinas no solo eran físicas, eran emocionales, culturales y espirituales. Y es ahí donde Dios nos enseña algo profundo. Antes de levantar algo nuevo, hay que limpiar los restos del pasado. Hay momentos en la vida en que sentimos que todo lo que habíamos edificado, nuestro matrimonio, nuestros sueños, nuestra reputación, nuestra fe, ha sido derribado. Y nos preguntamos, ¿cómo volver a empezar desde cero? Esdras y el pueblo comenzaron colocando algo crucial: el altar. Antes de las paredes, antes del techo, antes de las columnas, colocaron el altar, el lugar de encuentro con Dios. Cuando todo se cae, Dios te llama a reconstruir desde el altar, desde la intimidad, desde la adoración, desde la dependencia. Porque si el nuevo templo se levanta sin altar, será solo un edificio vacío. Muchos se quejaron porque el nuevo templo no sería tan majestuoso como el anterior. Pero Dios les responde en Ageo 2:9, la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Es decir, no importa cómo se ve, importa quién habita en ella. Tal vez perdiste algo que considerabas glorioso. Tal vez tu vida antes parecía más ordenada, más próspera, más estable, pero lo que viene, aunque se vea más simple, tendrá una gloria mayor, porque Dios estará más presente que nunca, y eso solo ocurre cuando permitimos que Dios purifique los cimientos. Cuando no, reconstruimos sobre el orgullo, la apariencia o la autosuficiencia, sino sobre la adoración, la humildad y la dependencia total. No ignores las ruinas, agradece por ellas, porque si todo se cayó, es porque Dios quiere levantar algo que Él mismo va a habitar. La zarza ardiente. Cuando Dios te llama en medio de tu desierto, en Éxodo 3, Moisés está en el desierto. No, en el trono de Egipto, no en la cima de su vida, está en el suelo, humillado, fracasado, escondido, olvidado. 40 años atrás, él pensó que sería el libertador de su pueblo, pero sus planes se derrumbaron cuando cometió un error y huyó para salvar su vida. Ahora es solo un pastor de ovejas en medio del polvo, pero justo ahí, en ese escenario de aparente fracaso, Dios enciende una zarza que no se consume, y desde ese fuego lo llama por su nombre. Esto es lo que pocos entienden. Dios no te llama cuando estás en la cima, te llama cuando estás quebrado, solo y confundido, porque es en el desierto donde tus oídos están más abiertos. Es en medio de la caída donde aprendes a caminar con reverencia. Dios le dice a Moisés, quítate las sandalias, porque el lugar que pisas es santo. ¿Sabes qué significa eso? Que incluso el lugar donde lloraste, donde te caíste, donde fuiste rechazado, puede volverse santo si Dios aparece ahí. El desierto de Moisés no era el final, era el principio real de su llamado. Y tal vez hoy tú estás exactamente ahí, apartado, cuestionando tu propósito, creyendo que lo perdiste todo. Pero escucha, la zarza puede encenderse en cualquier momento, y cuando lo haga, sabrás que tu caída fue parte del proceso, no para destruirte, sino para prepararte. Lo que Moisés había perdido en Egipto, su estatus, su identidad, su lugar, no lo necesitaba más. Dios no lo estaba enviando como príncipe, sino como siervo, y solo el desierto puede formar siervos.
A veces todo se cae para que puedas escuchar a Dios sin distracciones, sin el ruido del orgullo, del pasado, de las expectativas humanas. Moisés fue llamado desde las cenizas, y tú también puedes serlo, porque cuando todo parece apagado, Dios enciende el fuego, y ese fuego no te consume, te transforma. La viuda de Sarepta, cuando tu último recurso es el inicio del milagro. En 1 Reyes 17, nos encontramos con una mujer en el borde de la desesperación. No tenía nombre en el relato, solo una situación. Viuda, madre, sin recursos, al borde de la muerte. Su plan era comer una última comida con su hijo y luego esperar el final. Todo se había caído en su vida. No había provisión, no había protección, no había esperanza. Pero en ese momento Dios envía al profeta Elías, no para darle comida, sino para provocar su fe. Elías le pide algo insólito: tráeme un poco de pan en tu mano. Y ella responde con la verdad de su drama: solo tengo un puñado de harina y un poco de aceite. Pero Elías no se detiene ahí. Le dice: haz primero para mí y luego para ti y tu hijo, porque así dice el Señor: el aceite no se agotará, ni la harina disminuirá, hasta que venga la lluvia. Este es uno de los mayores principios espirituales del quebrantamiento. Cuando todo parece terminado, Dios prueba tu fe y luego desata provisión. La viuda estaba preparada para morir, pero Dios la estaba preparando para vivir un milagro diario, porque el aceite y la harina no se multiplicaron en abundancia. No aparecieron barriles nuevos, no llegaron carros con comida, simplemente no se acababan. Esto es clave para ti que estás viviendo escasez. Dios puede no darte todo de una vez, pero si caminas en obediencia y fe, verás que lo poco no se acaba. Quizá perdiste tu trabajo, tus finanzas, tu estabilidad emocional y sientes que ya no queda nada, pero escucha. El milagro no viene cuando todo está lleno. Viene cuando decides entregar lo último que tienes al Señor. Tal vez tu harina sea tu tiempo, tu fe, tu energía, tu perdón. Y si hoy se lo das a Dios, Él hará que no falte. No en exceso, pero tampoco en escasez. Día a día, gota a gota, mano a mano. Y no solo eso. Más adelante, cuando el hijo de la viuda enfermó y murió, Elías lo resucitó. ¿Ves? Lo que comenzó como provisión terminó en resurrección. A veces Dios permite que todo se caiga para enseñarte que el milagro no depende de cuánto tienes, sino de cuánto crees, y que tu obediencia, incluso en tu momento más frágil, puede abrir las puertas del cielo. Pedro en medio de las redes vacías. Cuando el fracaso prepara el terreno para lo sobrenatural. En Lucas 5 encontramos a Pedro agotado, frustrado, con las manos vacías. Había trabajado toda la noche intentando pescar, pero no logró nada. No era un novato, era pescador profesional. Conocía el mar, las técnicas, los horarios, y aún así, todo le falló. Pedro representa a muchos de nosotros. Hacemos todo lo correcto, nos esforzamos, luchamos, y aún así, fracasamos. Es ese momento en que el alma se pregunta: ¿de qué sirve tanto esfuerzo si igual me hundo? Y justo ahí, Jesús aparece. Se sube a la barca vacía de Pedro y le dice: boga mar adentro y echa las redes. Pedro duda. Le dice: Maestro, hemos trabajado toda la noche y no hemos pescado nada. Pero luego añade algo poderoso: pero en tu palabra echaré la red. Cuando todo se cae, cuando todo falla, cuando las redes están vacías, aún queda una palabra. Y si decides actuar por fe, aunque tu lógica esté cansada, verás lo que nunca imaginaste. Pedro echó las redes y pescó tanto que necesitó ayuda para sacar la abundancia. Ese mismo Pedro que estaba a punto de guardar su barca para siempre, fue sorprendido por una pesca milagrosa.
Escucha esto con el corazón. Dios permite ciertas noches de vacío para revelarte que el éxito verdadero no viene de tu habilidad, sino de su presencia. Jesús no vino a enseñar pesca. Vino a enseñarle a Pedro que su vida sería más que redes, peces y trabajo humano. Después de la pesca milagrosa, Jesús lo llama: desde ahora serás pescador de hombres. ¿Notas el patrón? Primero todo se cae, luego Jesús aparece y finalmente un nuevo propósito se revela. Tal vez hoy tus redes están vacías, tu energía está agotada, pero Jesús está en tu barca y eso lo cambia todo. No tomes decisiones definitivas basado en un fracaso temporal, porque el mismo lugar donde no viste nada puede convertirse en el escenario de tu mayor bendición. José en la cárcel, cuando la traición y el olvido son parte del plan. En Génesis 39 al 41, vemos una historia que parece una tragedia continua. José, el soñador, el favorito de su padre, fue traicionado por sus propios hermanos, vendido como esclavo, calumniado por la esposa de su amo y finalmente encarcelado por un crimen que no cometió. A simple vista, todo en la vida de José se vino abajo. Sus sueños de grandeza, su familia, su libertad, su reputación, todo parecía perdido. Pero lo que nadie veía, y que José tampoco entendía al principio, es que Dios no había abandonado el plan, solo lo estaba profundizando. Porque, a veces, el camino al trono pasa primero por el foso, la esclavitud y la cárcel. Escucha esto con atención. Dios no se ha olvidado de ti solo porque estás encerrado en un lugar oscuro. José estaba preso físicamente, pero su espíritu seguía alineado al cielo, y eso es lo que mantuvo vivo su propósito. En la cárcel, Dios le dio a José favor, le confió interpretaciones, le entrenó en la administración. El lugar que parecía un castigo era una escuela para el destino. ¿Cuántas veces Dios permite que todo se caiga a nuestro alrededor, no para destruirnos, sino para eliminar los apoyos humanos y hacernos depender solo de Él? José ya no tenía a su padre, ni su túnica, ni amigos, ni defensores. Solo tenía a Dios, y eso fue suficiente. Cuando llegó el momento, Dios lo sacó de la prisión y lo colocó en el trono de Egipto en un solo día. Todo lo que parecía haberle retrasado, en realidad lo estaba posicionando. Y al final, José pudo decir a sus hermanos: ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo encaminó para bien. Génesis 50:20. Tal vez tú también estás en una cárcel ahora, un lugar de espera, de injusticia, de silencio, pero no maldigas el proceso, porque el Dios que permitió tu caída también ha preparado tu levantamiento. Y cuando salgas, saldrás transformado, con visión, con poder, con carácter, listo para sostener la bendición sin perderte en ella. El grano de trigo que muere, cuando la caída es el inicio de una multiplicación divina. Jesús, en Juan 12:24, nos entrega una de las verdades más profundas y misteriosas del reino. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Aquí no se habla de destrucción, sino de propósito. No se habla de pérdida, sino de multiplicación. La caída, en los términos del reino, no es el final. Es el comienzo de algo que no podría nacer de otra manera. Y si lo que se cayó en tu vida no fue una pérdida, sino una siembra, y si ese proyecto frustrado, esa relación que terminó, esa etapa que se cerró, es la semilla que Dios necesitaba enterrar para dar mucho más fruto. Jesús no solo dijo estas palabras, Él las vivió. Fue el grano de trigo perfecto que cayó en tierra, fue enterrado y murió.
Y por esa muerte, hoy tú y yo tenemos vida eterna. A veces queremos vivir sin pasar por el proceso. Queremos el fruto sin siembra, el crecimiento sin ruptura, la gloria sin cruz. Pero Jesús nos enseña que la verdadera vida viene después de la muerte. Muerte al ego, muerte al control, muerte a nuestras expectativas humanas. Porque solo cuando algo muere, puede surgir algo completamente nuevo. Si hoy todo en tu vida parece haberse enterrado, no desesperes. La tierra no es una tumba, es un vientre. Lo que Dios ha sembrado en ti, aunque esté oculto por ahora, germinará en el tiempo exacto. Y cuando brote, llevará fruto que bendecirá a otros. Deja de ver tu proceso como un castigo. Empieza a verlo como una siembra, porque lo que muere en las manos de Dios resucita con propósito. Y ese propósito, cuando llegue, te hará entender que todo lo que se cayó, en realidad, fue puesto en tierra por una mano celestial. Cierre y llamada a la acción. Lo que se cayó era necesario. Si has llegado hasta aquí, quiero detenerme un momento y decirte algo que no todos escuchan. Tú eres parte de los pocos elegidos que no se rinden fácilmente. Eres de aquellos que, aún entre ruinas, siguen buscando la voz de Dios. Y eso te hace especial. Muy pocos llegan hasta el final de un mensaje como este. Muchos se desconectan, se distraen, pero tú permaneciste. ¿Sabes por qué? Porque el Espíritu Santo te trajo aquí. Porque había algo que Él quería decirte y lo recibiste. Ahora te pido que hagas algo más. Comenta esta frase. Lo que se cayó era necesario para lo que viene. Eso será una señal para mí de que formas parte de los que están listos para ser levantados por Dios. Leeré esos comentarios como si fueran nombres en un libro. Los nombres de los que entendieron que la caída no fue final, sino el inicio de una gloria mayor. Te invito también a compartir este video. No lo guardes solo para ti. Hay personas a tu alrededor que están viendo su vida desmoronarse y no entienden por qué. Este mensaje puede ser el abrazo de Dios que ellos estaban pidiendo en silencio, y tú puedes ser el canal. Y si aún no te has suscrito a este canal, hazlo ahora mismo. No como una formalidad, sino como una declaración espiritual de que quieres seguir siendo edificado cada semana. Este canal no es un simple contenido, es una iglesia digital, un espacio donde almas rotas son sanadas, donde corazones dispersos vuelven al fuego del altar. ¿Sabes qué pasa cuando te suscribes? Estás diciendo, Señor, quiero seguir escuchándote, quiero seguir caminando contigo. Y si ya lo hiciste, te felicito, porque eres parte de una familia de fe que está creciendo, despertando y preparándose para lo que viene. Pero antes de irte, quédate unos minutos más. Deja que la música de fondo siga sonando. No cierres el video todavía. Dedícale unas palabras al Señor, agradécele, alábalo, llora si lo necesitas, pero no te vayas aún. Este momento final puede ser el más poderoso, porque ahora tu corazón está blando, tu espíritu está sensible y el cielo está abierto. Todo lo que se cayó era parte del plan. Dios no ha terminado contigo, apenas está comenzando. Gracias por estar aquí. Gracias por permitir que la palabra de Dios entre en tu alma. Nos vemos en el próximo estudio. Y recuerda, si todo se cayó, es porque algo eterno está por levantarse.